Empezamos con el desarrollo de la información aquí en Betel Noticias, comentándoles que el expresidente Ollanta Humala saldrá libre luego de que el Tribunal Constitucional declarara nula la condena de 15 años de prisión que pesaba sobre él. Especialistas señalan que la ex primera dama Nadine Heredia también recuperará su libertad. Una vez más, un caso del equipo especial Lavallato cae en saco roto. El Tribunal Constitucional dejó sin efecto la condena de 15 años impuesta contra el expresidente Ollanta Humala por el delito de lavado de activos agravado en el marco del caso Odebrecht. Además, dispuso que la Fiscalía archive definitivamente las acusaciones e investigaciones preliminares contra él. Solo los magistrados Luz Pacheco y Manuel Monteagudo no votaron a favor del habeas corpus presentado por la defensa legal del exmandatario. Si bien la sentencia no ordena explícitamente la liberación de Humala, su abogado Wilfredo Pedraza explicó que la consecuencia práctica de la libertad inmediata es la excarcelación. Procedimiento no escrito en realidad. Nosotros vamos a utilizar el mecanismo de notificar a la sala que está conociendo el caso del señor Humala en este momento en apelación. Espero que esta sala, que a primera hora recibirá este escrito, pueda discutirlo el día de mañana a primera hora. En realidad solo tiene que cumplir este mandato y consecuentemente esta sala que conoce este caso disponga la libertad en principio del señor Humala y en hora de la tarde el INPE lo ejecute luego de los procedimientos administrativos que correspondan. Al respecto, Julio Espinosa, también abogado de Humala, sostuvo que el Tribunal Constitucional senta con este fallo un precedente positivo en la justicia peruana. El mensaje, la gran enseñanza que surge de este, como en los casos anteriores de los últimos meses del Tribunal Constitucional, es un gran llamado de atención a la justicia ordinaria. Por supuesto que es deber del Estado perseguir el delito, pero no puede hacerse ni ejercerse esa facultad y ese poder transgrediendo límites constitucionales. En el 2015, el Ministerio Público inició las investigaciones por los presuntos aportes ilícitos al Partido Nacionalista durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011. El caso estuvo a cargo del equipo especial Lavallato, encabezado por el fiscal superior Rafael Vela e integrado, entre otros, por el ahora destituido fiscal José Domingo Pérez. En julio de 2017, el juez Richard Concepción Carguancho dictó 18 meses de prisión preventiva contra Humala y su esposa Nadine Heredia por lavado de activos. Según la tesis fiscal, Odebrecht, OAS y el gobierno de Hugo Chávez financiaron las campañas presidenciales de Ollanta. En abril de 2018, el TC declaró fundado el habeas corpus presentado por la expareja presidencial y ordenó su liberación inmediata. Sin embargo, el equipo Lavallato no se quedó de brazos cruzados y en el 2019 solicitó 20 años de prisión contra Humala y 26 contra Heredia. El ex jefe de Estado llevó su proceso en libertad hasta que en abril del año pasado, el tercer juzgado penal del Poder Judicial adelantó su fallo y lo condenó a 15 años de prisión. Humala permanece desde entonces recluido en el penal de Barbadillo. Hace apenas 2 meses, la Segunda Sala Constitucional de Lima determinó que se infringió el debido proceso debido a que el expresidente fue puesto en prisión por un adelanto de fallo y no por una sentencia escrita y debidamente notificada. Y este jueves, el Tribunal Constitucional anuló dicho fallo condenatorio. El Tribunal Constitucional está ratificando su criterio en función del cual los aportes a campañas electorales no constituyen delito de lavado de activos y por lo tanto está definiendo que el caso que se generó desde el año 2015 contra el expresidente Humala y las demás personas comprendidas en el proceso es un caso que constitucionalmente nunca debió generarse por no constituir delito. Cabe precisar que la decisión del Tribunal Constitucional no alcanza a Nadine Heredia ni a los otros investigados en el caso. Wilfredo Pedraza, no obstante, sostiene que los beneficios se extenderían a todos los procesados. Lo que es más razonable
es que la propia sala que está conociendo este caso pues amplíe los efectos para los demás procesados, porque si ya para el señor Humala eso no es delito, tampoco tiene sentido que para las demás personas la investigación continúe. Ha pasado una cosa similar en el caso de la señora Fujimori. Se han extendido los beneficios a los demás procesados y consecuentemente con mayor razonabilidad y lógica básica, pues se ha dispuesto el archivo de todos. El tribunal también señaló que el delito de receptación patrimonial, que sanciona la recepción de activos de procedencia ilícita durante campañas políticas, recién fue incorporado en noviembre de 2016, es decir, 5 años después de los hechos atribuidos a Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia. De esta forma, fracasa el primer gran proceso contra un expresidente llevado a juicio por el equipo especial Lavallato, que ya había recibido un fuerte revés tras la liberación de la ahora mandataria Keiko Fujimori. Bueno, ahí ya tiene un completo informe respecto a esta sentencia que ha dado el Tribunal Constitucional y que seguiremos muy de cerca para ver finalmente si es que al final el expresidente Ollanta Humala saldrá efectivamente en libertad. ¿Qué opina usted sobre eso? Déjenos saber a través de las redes sociales, aquellos que nos acompañan por ese medio también. Continuamos entonces ahora comentándoles aquí en Betel Noticias que el Ejecutivo presentará este domingo al Congreso la cuestionada solicitud de facultades legislativas. Así lo informó el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, quien además aseguró que la versión de la propuesta que se filtró ayer en la prensa no es la final. Esa es la intención, por eso estamos trabajando arduamente desde el mismo 29 y la idea es que podamos proponer en temas, primero, seguridad, que es un tema muy relevante y pedido a la población. Segundo, un tema de promoción de las inversiones y un tema de desburocratización del Estado, de simplificación administrativa, que permita acelerar la inversión tanto pública como privada, ¿no? Ahora, como te decía, es un borrador que se ha filtrado, digamos, a la prensa y ahora lo que tenemos que es afinar la última versión que se estaría planteando y enviando al Congreso, ¿no? La presidenta tiene la decisión firme de hacer cambios estructurales importantes en el país y esos cambios pasan porque tengamos mayor seguridad, porque combatamos la criminalidad de manera directa, que haya mayor promoción de inversión pública y privada y que tengamos un crecimiento del 5 o 6% que nos permita reducir la pobreza. Entonces, los cambios estructurales vamos a plantearlo de todas maneras para poder hacerlo. Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, mostró su confianza en que el Congreso aprobará el pedido de facultades legislativas debido a su interés por el bienestar del país. Yo he pasado 26 años en el Congreso. Para mí el Congreso lo siento como si fuera mi casa. De manera que yo sé cómo puede actuar un Congreso y estoy seguro que responderán a las solicitudes que el gobierno haga razonablemente para ayudar en las cosas del país. Y yo estoy convencido que aún siendo de oposición o de gente que no pertenezca a Fuerza Popular, van a actuar, estoy convencido. Habrán algunos que no, bueno, que tienen derecho a discrepar, pero yo sí creo que conseguiremos una mayoría que apoye las solicitudes razonables que le hagamos desde el Ejecutivo. El diputado de oposición Ernesto Zunini indicó que frente a la problemática del fenómeno del Niño, el gobierno de Keiko Fujimori podría emitir decretos de urgencia y sostuvo que el pedido de facultades legislativas podría ser una forma de arrinconar a la Cámara de Diputados. Bueno, tenemos que ver el detalle del pedido, ¿no? Aún no lo hemos revisado. Yo creo que el pueblo peruano tiene que tener en cuenta que el Parlamento, que acaba de extinguir sus funciones, ha tenido una mayoría fujimorista. El señor Rospigliosi ha estado presidiendo el Parlamento. Por lo tanto, nos extraña, ¿no?, que se ponga en los primeros días un pedido de facultades legislativas cuando ellos han podido legislar durante 10 años con la mayoría que han tenido. Entonces, no negamos de primera mano, pero es importante revisar los detalles, porque en el caso del fenómeno del Niño, que es lo urgente, se puede establecer decretos de urgencia en el marco de la emergencia. Tiene facultades para
ordenar el gasto presupuestal, las inversiones públicas, e incluso tenemos como precedente que hay un crédito suplementario en el cual este Parlamento no ha priorizado muchos proyectos que están destinados a atender el fenómeno del niño. Entonces, con mayor razón, tenemos que revisar detenidamente la solicitud de estas facultades y esperemos que no sea más bien parte de un juego político para arrinconar a la Cámara de Diputados. Keiko Fujimori visitó las tumbas de sus padres, el expresidente Alberto Fujimori y la ex primera dama Susana Higuchi, en el cementerio Campo Fe de Huachipa. La mandataria estuvo acompañada del expresidente de Ecuador, Yamil Maguad, quien se encuentra en el Perú como invitado del gobierno y mantiene una estrecha relación con la familia Fujimori desde el proceso de paz entre nuestro país y Ecuador, que culminó con la firma del Tratado de Brasilia en 1998. El exmandatario ecuatoriano incluso respaldó públicamente la candidatura de Keiko Fujimori durante la última campaña presidencial. Tras esta actividad, Fujimori ofreció declaraciones a la prensa y se refirió a los cuestionamientos por la designación de Luis Dyer como ministro de Salud y los planes del Ejecutivo sobre los feriados nacionales. Escuchemos. Momento también para señalar lo que dije hace 10 días atrás. No va a haber recorte de los feriados ni tampoco aumento. Ningún recorte de ningún derecho laboral, como lo he señalado en el mensaje a la Nación. Ningún derecho laboral va a ser recortado. Eso es lo que yo quiero señalar. Lo he dicho en el mensaje y lo vuelvo a señalar con claridad el día de hoy. En el caso, por ejemplo, del señor Dyer, he visto las preocupaciones del Colegio Médico. Pero cuando hemos evaluado cuál debería ser el perfil para dirigir el Ministerio de Salud, lo que hemos priorizado, sobre todo, es cómo le damos mejor atención a los pacientes. ¿Cómo podemos asegurar que los medicamentos estén en las postas médicas y hospitales? Y para eso, el perfil más adecuado era buscar un gran gerente, alguien que pueda eliminar las colas, alguien que por supuesto va a tener un excelente trato de coordinación con los médicos, con las enfermeras, con el equipo técnico. Pero acá estamos priorizando ver cómo mejoramos los servicios a los ciudadanos. Entonces, nosotros hemos priorizado ese criterio. Cada uno de los ministros goza de una excelente hoja de vida. Tiene la preparación y van a saber trabajar en equipo. Estamos en Betel Noticias por radio y redes sociales. Les contamos ahora que el flamante ministro de Trabajo, Juan Cheput, respaldó lo dicho por la presidenta Fujimori y aseguró que no se reducirán o aumentarán feriados, aunque señaló que se evaluarían los pros y contras de la medida en caso de que se trate el tema en el gabinete. Puedo señalar lo que ha dicho la presidenta con claridad: no se disminuyen los feriados, ni tampoco se aumentan. ¿No? Y en el supuesto de que se tenga que tratar ese tema, va a ser midiendo el impacto, viendo si han funcionado o no, qué beneficios se está obteniendo para la población. Siempre se va a pensar en el ciudadano. De repente hay voces que así lo dicen, no yo ni el gobierno. Hay gente que dice yo gasto más cuando hay feriados, hay padres de familia que dicen eso, porque estar en la casa significa salir a la calle, pero por otro lado está la voz de los restaurantes, de los hoteles que dice que se favorecen con esas visitas. Entonces tenemos que ver un justo medio para ver si la competitividad tiene que ver con eliminar feriados. Hay voces, sin embargo, como la del presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Felipe James, que afirman que hay demasiados feriados y que el tema debería ser discutido por el Ejecutivo. Vamos a analizarlo. Yo creo que hay demasiados feriados. Es algo que venimos reclamando hace mucho tiempo todos los gremios privados. O sea, se crearon 4 feriados nuevos en el último gobierno, el penúltimo gobierno. Por ejemplo, el feriado de la Batalla de Junín, el feriado de la Batalla de Ayacucho se crearon para conmemorar los 200 años de la Batalla de Junín, los 200 años de la Batalla de Ayacucho, pero ya pasaron los 200 años, creo que no hace falta seguir
con esos feriados todos los años, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que se puede conversar y ver qué es al respecto, pero desde ya, si el ministro dice que no se van a tocar, se pone una camisa de fuerza, ¿no? Pero también lo he escuchado decir al ministro Cheput, por ejemplo, que él defendería nuevamente lo que él llamó en su oportunidad la ley Pulpín, que tenía que ver con los jóvenes, ¿no? Entonces, si ustedes leen el proyecto de facultades legislativas que se han presentado, yo creo que hay por ahí espacio para hacer algo con la contratación de jóvenes, ¿no? Sobre todo permitir que sea más flexible. Yo creo que sí hay algo que se puede hacer ahí. Yéndonos a otra cartera ministerial, les contamos, el periodista Carlos Spa juró como nuevo ministro de Relaciones Exteriores y afrontará el desafío de fortalecer la imagen del Perú en el exterior y recomponer relaciones con países clave como México. Analistas consideran que su experiencia en comunicaciones y diplomacia pública podría convertirse en una de sus principales fortalezas para impulsar una política exterior más activa y equilibrada. La experiencia que tiene no solamente como periodista, sino también como parte de la Embajada Americana, va a ayudar a que pueda tener una mejor comunicación con distintos países y que eso pueda unir, tener lazos más sólidos con países hermanos. En la ceremonia oficial realizada en Palacio de Gobierno, Alfonso Carlos Spa y Garcés Alvear juró como nuevo ministro de Relaciones Exteriores ante la presidenta Keiko Fujimori, incorporándose oficialmente al nuevo gabinete ministerial. Spa nació en Lima el 1 de septiembre de 1960. Es bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Ciencia Política por la Universidad Americana, Washington, D.C. Cuenta con una sólida trayectoria en prensa escrita, radial y televisiva en medios como El Comercio, La Prensa, RPP, América Televisión y La Voz de América. Como fortalezas tienes que la comunicación siempre ha sido su mayor virtud, por lo cual justamente ser la cabeza de Torretable conlleva a que tengas una comunicación fluida y de buen término, valga la redundancia, diplomática con los demás países, para guardar siempre las relaciones entre ambos estados o distintos estados. Juan Peña, analista político, mencionó que la principal fortaleza de Carlos Spa es su capacidad de comunicación, lo que le permitirá mantener un diálogo fluido y diplomático con otros países. El canciller en el ámbito de la diplomacia pública trabajó como oficial de comunicaciones de UNICEF y como director de comunicaciones del área de prensa, educación y cultura de la Embajada de Estados Unidos en Perú, experiencia que fortaleció su perfil técnico en relaciones internacionales. Pero ¿cuáles deberían ser las prioridades de Carlos Spa al frente de Cancillería? Tratar de retomar los vínculos que se han extinguido con algunos países hermanos, llámese México, llámese Venezuela. Si bien es cierto, con Venezuela hay algunas tratativas, no es lo mismo que había en los años 90. De igual manera con México, hoy en día tenemos los lazos completamente destruidos, nulos. El salvoconducto para la señora Betsy Chávez sería uno de los primeros puntos para que el gobierno de la señora Fujimori se pueda establecer como un gobierno que respeta el Estado de Derecho, que respeta los tratados internacionales y sobre todo la diplomacia. El abogado señaló que uno de los retos más importantes de Carlos Spa será reforzar la relación con China debido a su peso económico y estratégico para el Perú, además de mantener una relación equilibrada con China y Estados Unidos, en beneficio de los intereses nacionales. Tiene dos misiones importantes, tanto con el gobierno americano como el gobierno chino, que evidentemente son polos opuestos, pero que al país como Perú de alguna manera nos conviene tener un buen vínculo internacional y diplomático con ellos. También mencionó que la experiencia de Carlos Spa en comunicaciones podría ayudar a difundir mejor la posición del Perú en el exterior y a enfrentar la imagen que algunos países tienen sobre el actual gobierno. Pero no se ha difundido de que esta elección ha sido porque la mayoría del Perú así lo hemos decidido. No se difunde que además de ello ya no ha tenido ningún cargo público hasta la fecha y que además tampoco se difunde de que ha sido procesada por cerca de 9 años y también ha ingresado a un penal de manera injusta en 3 oportunidades.
Finalmente, Juan Peña señaló que Carlos Spa tendrá el reto de contribuir a la unidad del país desde la política exterior, fortaleciendo la imagen del Perú y promoviendo relaciones internacionales que respalden los intereses nacionales en un contexto de polarización. El abogado penalista Juan Peña también se refirió a Ernesto Álvarez y lo considera una de las mejores cartas del nuevo gabinete ministerial. Destacó su experiencia como expresidente del Tribunal Constitucional y sostuvo que ese recorrido le otorga el perfil necesario para liderar las reformas legales que plantea el Ejecutivo. El haber sido presidente del TC te demuestra que tiene la capacidad íntegra y completa, porque todos los miembros del TC han tenido que estar de acuerdo para nombrarlo él como presidente, para que él pueda hoy en día estar en una reforma, creo que también viene por ahí de la mano, de justicia, viene una reforma de normas, claro. Esta solicitud del Ejecutivo para que le otorgue facultades al Congreso y que pueda legislar por 120 días, va a tener que ser llamado por todos los ministros y creo que el doctor Álvarez Miranda va a ser uno de los principales. O sea, hay un conflicto de intereses respecto a mi opinión porque, como bien lo has mencionado, es de mi alma mater, es de mi escuela de estudios universitarios y siempre espero lo mejor para todos los que, bueno, sean funcionarios públicos, pero sobre todo para los que vienen de mi universidad. De hecho, el cargo como presidente del TC es lo que de alguna manera, para mí en lo personal, me da la seguridad de que su participación dentro de este gobierno va a ser una de las mejores causas que va a tener ese gabinete. El analista político Marco Tulio Gutiérrez atribuyó al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, la responsabilidad política de la conformación del nuevo gabinete, integrado por elementos que hasta hace muy poco eran críticos del fujimorismo. Pienso de que esto ha sido iniciativa de su primer vicepresidente y presidente del Consejo de Ministros. Ha cumplido Galarreta, que entiendo es un apegado a la Constitución y a la institucionalidad de la Constitución, en cumplir con él haber presentado a la presidenta el equipo que quería. Y la presidenta se lo ha dado, ¿no? O sea, vamos a ver cómo funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas críticas con relación a algunos de sus componentes, en la medida en que han tenido una posición bastante agresiva contra la propia Keiko Fujimori. Sí, así es. En el inmediato pasado, estamos hablando de 10 años, estamos hablando de hace 30 años. Hace meses. Sí, que han tenido una actitud. Claro, el caso de Rafael Belaúnde, ¿no? O sea, es extraño, presumo que alguna calidad le habrá encontrado a la expectativa de tenerlos en el gabinete y bueno, lógicamente vamos a ver cuáles son los resultados, ¿no? La designación de Alberto Bengolea como ministro de Cultura continúa generando reacciones. La senadora de Renovación Popular, Roxana Rocha, consideró que la historiadora Cecilia Bácula habría sido una mejor opción para liderar el sector. Mira, Alberto lo conozco, es un hombre bastante activo. En cultura necesitas mucho lo que es conocer temas propios del Perú. De la materia. Así es, historias, el tema arqueológico, todo, que eso hubiera sido muy bien recibido por Cecilia Bácula, por ejemplo, que es una mujer que conoce en esta trayectoria, claro, y es una mujer sumamente profesional e inteligente. Entonces, Alberto conocerá temas políticos, pero de orden técnico y de la materia, yo creo que casi nada. Pero bueno, esperemos los resultados, porque son los que ellos hablarán por sí solos, claro, y sobre si esto no se da, pues habrá que hacerse los cambios correspondientes. Claro. Ahora les contamos una noticia indignante. El diputado Julián Pérez fue detenido en la comisaría limeña de La Victoria por presuntamente haber agredido a su pareja sentimental. Desde el Congreso señalan que la inmunidad parlamentaria no aplica en este caso.
6 días han pasado y el nuevo Congreso ya registra un escándalo. El diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Malqui, fue detenido en la comisaría de San Miguel por violencia física contra la que sería su actual pareja sentimental. Según trascendió en los medios de comunicación, el congresista la golpeó en la casa de su madre, debido a que no le respondía las llamadas telefónicas. A la dependencia policial llegó Walter Flores, el jefe de campaña de Juntos por el Perú, pero evitó declarar a la prensa hasta conocer más detalles de la acusación. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronunció en su cuenta de X y afirmó que solicitó al Poder Judicial medidas de protección para la denunciante. Asimismo, anunció que brindará atención social, legal y psicológica a la presunta perjudicada. La defensa legal de Julián Pérez, Gabriela Estéfano, aseguró que se registraron irregularidades en la detención de su patrocinado. Cuando se supone que una vez que ingresan a esta comisaría, quienes son los responsables de lo que ocurre dentro y quienes se encargan de custodiar, más aún que supuestamente venía a denunciarse un supuesto hecho de violencia, justamente son las autoridades. Entonces, en la propia cara de las supuestas autoridades es que ocurre este supuesto segundo hecho en donde el señor ya queda en calidad de detenido. Y el señor en este momento no lo han dejado presentar su denuncia. El tercer presidente del Senado, Edgar Mancha, indicó que hay una problemática de salud mental en el país y aseguró que la inmunidad parlamentaria no blindará a Pérez Malqui. Realmente una pena, con lo cual también demuestra la calidad humana que tenemos en el país. Me parece también hay un problema esto de salud mental en la población, ¿no? O sea, podemos indignarnos, podemos obviamente rechazar esta actitud. A veces uno dice, ¿qué pasó en la cabeza de este diputado? O sea, acaba de juramentar y seguramente dirá, se me fue o no fue así o negará, pero lo cierto es que eso no lo blinda, ¿no es cierto?, el tema de la inmunidad parlamentaria. Es más bien para aquellas faltas que se pueda cometer en el ejercicio de sus funciones. Mientras que Patricia Juárez, de Fuerza Popular, no descartó que se evalúe la denuncia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Por eso lo detienen, pero es lamentable que otra vez congresistas de la República se vean involucrados en este tipo de denuncias o actos que obviamente enlodan la imagen institucional. En el caso del congresista, entiendo yo que está con un proceso, imaginaría que es una sentencia y se le está deteniendo por el cumplimiento de una sentencia, y si es una sentencia, digamos, por delito doloso, con penas superiores a 4 años, entonces correspondería que la Comisión de Acusaciones Constitucionales pueda revisar el caso, pero aún no está conformada. Entonces, el congresista ya contaba con una sentencia por haber atropellado a una menor de edad en el distrito de Pichari, en el Cusco. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Rigoberto Gómez, porque como les mencionaba, alrededor de esta noticia, a la sentencia, o mejor dicho, a la presunto caso de agresión contra su pareja sentimental del diputado de Juntos por el Perú, Rigoberto nos va a brindar más actualizaciones de cómo se viene desarrollando el caso. Adelante, Rigoberto. Sí, Magda, muchísimas gracias por el pase. Y sí, efectivamente, nosotros nos encontramos en los exteriores de la comisaría de San Miguel, donde justamente, como lo mencionas, acá se encuentra todavía detenido el diputado Julián Pérez Malqui, de Juntos por el Perú. Recordemos que hace poco juró como diputado de la República por la región de Cusco. Han pasado más de 20 horas desde su detención. ¿Y qué es lo que ha sucedido alrededor de este caso? En primera instancia, o la primera versión que se conoció a los medios de comunicación, es que el diputado habría sido denunciado y posteriormente detenido por una presunta agresión física y psicológica a su pareja, lo que se había, rodado a través de las
diferentes medios de comunicación y redes sociales es que este hombre habría llegado al departamento de su pareja y había sido recibido por el padre de la víctima y se habría generado un forcejeo y que él habría entrado y ahí se habría generado esta agresión y es donde ella logra comunicarse con la policía y es detenido y trasladado acá hasta esta dependencia policial. Sin embargo, ayer en horas de la tarde su abogada se apersonó acá a la comisaría, Gabriela Estefanero. ¿Qué es lo que ha señalado la defensa del diputado? Que él no llegó a la comisaría en calidad de detenido. Ella desmiente esta acusación, sino que efectivamente se habría generado una discusión, que el diputado habría tenido una discusión con su pareja y que ellos dos vinieron hasta acá, hasta la comisaría, supuestamente para dejar constancia de un retiro voluntario de hogar. Ellos habían llegado con total normalidad a la comisaría y que habría sido adentro de la dependencia policial donde se generaría esta agresión física y es donde finalmente habría sido detenido el diputado. Sin embargo, la defensa del parlamentario señala que las agresiones las sufrió fue el diputado y ella pregunta, dice, ¿cómo es posible que ante la mirada de los policías se haya generado esta situación? Realmente son distintas versiones, todavía no hay un pronunciamiento, digamos, oficial por parte de las autoridades. Ayer también vimos que también se acercó el general Oscar Arriola. La defensa del diputado pidió que no se, digamos, politizara esta situación. Ayer precisamente el partido Juntos por el Perú también se pronunció al respecto, dijo en este sentido, seguiremos de cerca el desarrollo de las investigaciones y en el ámbito de nuestras competencias evaluaremos la adopción de las medidas que correspondan conforme a los resultados de la investigación y a nuestras normas internas. Cabe destacar también que tanto el diputado como su pareja fueron llevados hasta medicina legal para las investigaciones del caso. También ayer vinieron personal del Ministerio de la Mujer para continuar, por supuesto, con las indagaciones al respecto. Lo cierto es que todavía continúa detenido el diputado en esta dependencia. Aquí estamos los medios de comunicación esperando a ver qué sucede, esperando a la defensa también del abogado, del diputado, que en cualquier momento pudiese llegar o algún familiar o defensa quizás también de su pareja. Esta es la información que se maneja hasta los momentos. Lo cierto es que ha dado, digamos, un giro esta información luego de las declaraciones de su abogada. Ella señala que él no llegó detenido a la dependencia policial. Él llegó junto con su pareja y habría sido adentro de la comisaría donde se generó esta presunta agresión. Pero ella señala que fue la mujer quien habría agredido al diputado y que la policía no habría hecho nada al respecto para evitar esta situación. Nosotros vamos a continuar acá a las afueras de esta dependencia policial para estar atentos de toda la información que podamos recabar y llevarles a ustedes, a toda nuestra audiencia de Betel Noticias. Regreso contigo, Magda, a los estudios. Muchísimas gracias, Rigoberto. Excelente el detalle que nos vas actualizando, porque definitivamente las declaraciones que brindaría la defensa del diputado de Juntos por el Perú podrían dar una nueva versión de lo que ha sucedido. Bien es cierto que las preguntas están levantadas por todos lados realmente de qué ha sucedido en esta ocasión, por qué se acercarían ambos a la comisaría, ¿no? Si no hubiese pasado nada antes. Y ahora mencionan que en la comisaría se realizó el hecho violento, la agresión física, y ahora no sería contra la mujer, sino sería contra el diputado. Bueno, son preguntas, ¿no? Y por eso necesitamos que se esclarezcan, que se den las investigaciones. Y, a ver, es un diputado de la República,
¿no? O sea, es importante que la ciudadanía sepa finalmente cuál es la responsabilidad que tiene en este caso. Y como lo mencionaban en la nota, como lo mencionaba Rigoberto, son a lo máximo 7 días que llevan en función desde que asumieron el 24 de julio, la Cámara de Diputados en particular. Y ahora ya nos venimos a enterar de este tipo de denuncias, de que han sido detenidos. Bueno, en primera instancia y según su defensa no habría sido tal el caso. Pero bueno, con esos detalles vamos a ir analizando y seguramente nuestro compañero Rigoberto nos va a brindar más actualizaciones más adelante y en estos días. Así que vamos a continuar ahora aquí en Betel Noticias, siendo las 8:40 de la mañana. Pasando a otro tema, les contamos que las investigaciones por el incendio que cobró la vida de 10 integrantes de una familia en Manzanilla ha tomado un nuevo rumbo. La policía detuvo a 2 presuntos implicados y sostiene que no se trataría de un caso de extorsión. El caso ocurrido el 22 de julio en Manzanilla, La Victoria, donde 10 integrantes de una familia perdieron la vida tras el incendio de su vivienda, ya cuenta con 2 personas detenidas. Se trata de Fabiola Ureta Vargas y su pareja, Fabián González. Según las autoridades, ambos tendrían presunta participación en este trágico hecho. Y hemos capturado a 2 personas, a la hermana Fabiola que es la hermana de Yesenia, y a la pareja sentimental que es Fabián González. Por lo que vamos tomando conocimiento y hay un testimonio en la cual da a conocer sobre la presencia de este personaje varón en minutos antes de suscitado este incendio. Y es que Fabiola Ureta Vargas es hermana de Yesenia Ureta Vargas, conocida como La China, a quien la policía se indica como la presunta autora intelectual del crimen. Junto a ella también es investigado su pareja, Juan Carlos Ayón, alias Pimpollo. Por lo que vamos tomando conocimiento y hay un testimonio en la cual da a conocer sobre la presencia de este personaje varón en minutos antes de suscitado este incendio. Si bien en un primer momento se manejó la hipótesis de una disputa entre 2 bandas criminales por el control de las extorsiones en la zona, las investigaciones han tomado otro rumbo. Según las autoridades, el hecho habría tenido su origen en un conflicto entre familias. El de crímenes da un avisoramiento específico y criminal sobre el desarrollo de actividades delictivas relacionadas a un tema de control hegemónico del lugar, los Vilches con los Vargas. De acuerdo con el coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Secuestros, el conflicto entre ambas familias se remonta a varios años atrás, pero en la actualidad, la disputa estaría relacionada principalmente con el control del negocio de alquiler de motos eléctricas que opera en los alrededores de Gamarra y la avenida Aviación en el distrito de La Victoria. Pero lo que motivara a que se diera esta actividad dolosa fue la humillación que recibiera ante una agresión por parte de un personaje de nombre Diana, que es la pareja de uno de los Vilches, en las cuales al momento de dejarla mal herida, esta juró en vengarse. Las investigaciones también revelan que Yesenia Ureta Vargas, alias La China, estaría presuntamente vinculada a otros delitos, entre ellos estafa, tarjeteo y adulteración de productos de limpieza. Los familiares de las víctimas esperan que los 2 detenidos permanezcan bajo prisión mientras avanzan las investigaciones. Además, reiteraron su acusación contra Yesenia La China, quien se encuentra prófuga. Un empresario avícola fue rescatado tras permanecer secuestrado por una organización criminal que exigía 50.000 soles para su liberación. El operativo policial permitió desarticular la banda y capturar a 9 presuntos implicados. Fue desarticulada una organización criminal responsable del secuestro de un empresario avícola en San Martín de Porres. Según las autoridades, los delincuentes exigieron el pago de 50.000 soles a cambio de su liberación. Estos hechos sucedieron el día 4 de julio del presente año, en el cual un empresario que se dedicaba a esta actividad empresarial estaba llegando al mercado donde él trabajaba, y es ahí que en ese interín llega un auto blanco y descienden varios delincuentes con armas de fuego. Los presuntos secuestradores obligaron a la víctima a subir a un vehículo
y la trasladaron desde La Victoria hasta un inmueble de 4 pisos ubicado en San Martín de Porres, donde permaneció en cautiverio. Desde ese lugar en donde ellos pues graban videos en donde lo torturan al señor y los envían a la familia para que la familia se quiebre, ¿no?, y pueda acceder a esta exigencia económica. El coronel Jorge Luis Carpio, jefe de la División de Secuestros, informó que, tras recibir la denuncia, se puso en marcha un rápido operativo policial. De tal manera de que pudimos obtener información, ¿no?, de la ruta de fuga que ellos siguieron desde el momento que los secuestran hasta el lugar de cautiverio. Sin embargo, los presuntos secuestradores habrían sido alertados de que la policía les seguía los pasos, por lo que decidieron liberar al empresario en una zona del Callao antes de que fueran capturados. Paralelamente, las autoridades continuaron con el operativo hasta lograr la captura de 9 presuntos integrantes de la organización criminal, el AMPA Caribeña. Como le dije, teníamos ya nosotros ubicado el lugar de cautiverio, el inmueble, pero no específicamente el lugar de cautiverio. Es por eso de que se solicitó una medida judicial para el allanamiento de todo el inmueble, de tal manera de que esto sirvió para llegar al lugar de cautiverio. Los agentes del orden identificaron la cuenta bancaria en la que los secuestradores pretendían recibir los 50.000 soles exigidos por el rescate. De acuerdo con las investigaciones, el titular de esa cuenta sería el presunto cabecilla de la organización criminal, identificado como Williams Antonio Medina Mejía, alias Willy, de nacionalidad venezolana. Con esta información aquí en Betel Noticias vamos a pasar a ver qué está sucediendo en las regiones de nuestro país. En Tambopata, 4 personas resultaron heridas de bala en un ataque vinculado a disputas de terrenos, mientras que en la provincia de Sánchez Carrión, la policía incautó cerca de 5.000 cartuchos de dinamita en un operativo contra la minería ilegal. 4 personas resultaron heridas de bala tras un ataque en la Asociación de Vivienda Villa Campo Verde del distrito de Las Piedras, en la provincia de Tambopata. Los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado. El ataque ocurrió alrededor de las 11:30 de la noche. Según los vecinos, el hecho estaría relacionado con disputas por terrenos en la asociación. Por otro lado, en La Libertad, la Policía Nacional incautó cerca de 5.000 cartuchos de dinamita durante un operativo contra la minería ilegal en la provincia de Sánchez Carrión. La intervención permitió destruir campamentos y socavones utilizados presuntamente para el almacenamiento y distribución de explosivos. Según las investigaciones, el material estaba destinado al abastecimiento de bandas delictivas que operaban en Trujillo. Las autoridades estiman que el valor de los explosivos supera los 150.000 soles, lo que evidenciaría el poder económico de las organizaciones criminales. Mientras tanto, en San Martín, la Policía Nacional capturó a Hamilton Kawasa Peas, alias Zumpa, señalado como el responsable del asesinato de 2 comuneros y un efectivo policial en la comunidad nativa de Bajo Naranjillo, en la provincia de Rioja. El sospechoso fue hallado oculto entre la vegetación. El detenido quedó a disposición de las autoridades y es investigado por el presunto delito de homicidio calificado. Ahora les contamos que en Jaén detonaron un explosivo en la puerta de la vivienda de una empresaria. Más detalles con nuestra colaboradora Karemi Lucero. Adelante, Karemi. 4 personas resultaron heridas de bala. Buenos días, Magda. Te saluda Karemi Lucero informando para Betel Noticias desde Jaén. Preocupación hay dentro de la ciudad de Jaén, pues tras un último atentado con explosivos registrado contra la vivienda de la empresaria Berta Padilla, un hecho que la Policía Nacional confirmó que estaría relacionado con un caso de extorsión vinculado a una importante obra pública. Según informó el coronel de la Policía Nacional del Perú, Jesús Arturo Pomar Pérez, las investigaciones apuntan a que los responsables integrarían una organización criminal dedicada al cobro de cupos. La principal hipótesis señala que las amenazas estarían dirigidas a la empresa que ejecuta la obra de pavimentación de calles del centro de Jaén, un proyecto impulsado por la Municipalidad Provincial para mejorar la infraestructura vial de la ciudad.
De acuerdo con las investigaciones, los delincuentes habrían exigido dinero y hasta puestos de trabajo dentro de la obra. Ante estas constantes amenazas, existe el temor de que la empresa decida paralizar o incluso abandonar el proyecto, situación pues que pondría en riesgo el avance de una de las obras más importantes para la población jaena. Por su parte, el personal de Serenazgo continúa apoyando las investigaciones. Su subgerente informó que ya se ha recopilado abundante material audiovisual de cámaras municipales y privadas, con un avance cercano al 80% en la obtención de información que permita identificar a los responsables. Además, se investiga un corte de energía ocurrido minutos antes del atentado, el cual dejó fuera del funcionamiento varias cámaras de videovigilancia, hecho que también forma parte de las diligencias. La policía indicó además que las investigaciones se encuentran avanzadas, aunque la identidad de los presuntos implicados y de la organización criminal se mantiene en reserva. Asimismo, exhortó a empresarios y contratistas a denunciar de manera oportuna cualquier amenaza o intento de extorsión, con el fin de prevenir nuevos atentados y garantizar la continuidad de las obras que necesita la provincia. Desde Jaén reportó para ustedes Karemi Lucero para Betel Noticias. Adelante. Preocupante, Karemi, lo que nos comentas, y estaremos atentos a más detalles de cómo se vaya a desenvolver este caso. Con esta información, ahora nos trasladamos de las regiones de nuestro país al plano internacional aquí en Betel Noticias. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, calificó el viernes de violación y ataque a la integridad territorial de España la llegada masiva de decenas de miles de migrantes al enclave de Ceuta desde Marruecos. Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible, de rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad. Además, el presidente español vinculó la crisis migratoria que sufre el enclave de Ceuta a una lectura interesada por parte de las mafias de traficantes de seres humanos de una reciente sentencia judicial sobre repatriaciones de migrantes llegadas por mar. Un ataque y una violación a la integridad territorial de España. Así definió el viernes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la llegada de decenas de miles de migrantes desde Marruecos al enclave español de Ceuta. Desde esa ciudad, una de las dos fronteras terrestres entre África y Europa, el mandatario denunció una campaña difundida por mafias de traficantes de seres humanos. Lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo, que lo que hace es ratificar una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, mediante el cual se dice que no tiene encaje en las repatriaciones en frontera la repatriación de aquellas personas que entren en nuestro espacio a nado, por el mar, por considerar que no existe una frontera física, como sí existe, por ejemplo, cuando se atraviesa una frontera terrestre. El presidente de Ceuta cifró en 60.000 los migrantes que cruzaron al enclave en los últimos días, lo que equivale al 70% de la población local. También informó que al menos 34 migrantes murieron al intentar entrar al territorio español. El gobierno español anunció el envío de soldados en refuerzo de la Guardia Civil para mantener la seguridad. El Ministerio del Interior anunció que más de 25.000 personas ya habían retornado a Marruecos. Mientras tanto, Italia pidió el jueves que España fuera suspendida del espacio europeo Schengen de libre circulación, tras lo cual el gobierno español convocó a su embajador en Madrid. Por su parte, Francia anunció el viernes que reforzará los controles en la frontera española. El presidente argentino Javier Milei presentó un paquete de reformas que incluyen una reestructuración del Banco Central para aumentar la disciplina monetaria y una iniciativa de grillete fiscal para cerrar actividades no esenciales del Estado.
blindar al presidente del Banco Central. El presidente argentino Javier Milei presentó el jueves un paquete de reformas que incluyen una reestructuración del Banco Central para aumentar la disciplina monetaria y una iniciativa de grillete fiscal para cerrar actividades no esenciales del Estado si hay déficit prolongado. El plan para el Banco Central prohibiría el financiamiento monetario del Estado Nacional y las provincias. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional como para los estados provinciales y los municipios, y toda compra de títulos públicos del Estado Nacional en el mercado primario. Y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser el de preservar el valor de la moneda. Milei sostiene que la inflación es un fenómeno monetario. Desde su llegada a la presidencia ha aplicado fuertes recortes al gasto fiscal que han permitido reducir la inflación del 161% interanual frente al 33,5% actual, pero ha afectado el empleo, la actividad industrial y el consumo. La reestructuración del Banco Central prevé además dificultar los mecanismos de remoción de las autoridades del organismo y arremetió contra los gobiernos anteriores. En lo que va del siglo XXI, la tasa de inflación acumulada asciende a 168.580%. Dicho en otras palabras, el Banco Central ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política. Milei anunció además un proyecto para implementar un shutdown o cierre del Estado. Hemos llegado al final de esta presente edición de Betel Noticias.